Te doy gracias por un nuevo amanecer. Te doy gracias por mi vida. Es hermoso poder volver a respirar y saber que tú me amas. Te doy gracias por devolverme a mí la vida. Ayer estuve muerto, pero la mano de Jesús me levantó y mi cuerpo restauró. Y es que tu amor no tiene fin. Tú cuidas de mí, mi buen Jesús. Conmigo estás, no temeré, en ti confiaré. Tú siempre eres fiel. Bienvenidos a su emisora Un Encuentro con Jesús, un espacio de aprendizaje y crecimiento espiritual. A continuación, te invitamos a que escuches la meditación de la Palabra de Dios por medio de nuestro hermano y pastor Andradis Peña. Esperamos que puedas encontrar consuelo y sabiduría, así como la inspiración necesaria para nuestra vida espiritual. Es un momento propicio para reflexionar sobre nuestro caminar, fortalecer nuestra fe y profundizar en la salvación de nuestra alma. Con nosotros el pastor Andradis Peña. Seguimos predicando salvación en este lugar. Si eso no fuera así, ¿sabe qué? Cerremos y vayámonos. Porque lo que nosotros estamos interesados realmente en las personas, o que las personas acepten a Cristo para su salvación. Hoy vamos a hablar cómo saber si mi familia es salva por medio de la promesa que dice. ¿Cuál es esa promesa? ¿Cómo sabemos si mi familia es salva por qué promesa? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cómo saber si mi familia es salva por medio de esa promesa? Yo les invito a que hoy estén muy atentos, porque hoy vamos a saberlo y usted tiene mucho que ver con esto. Hechos 16:31, ¿qué dice la palabra del Señor? Ellos le dijeron. ¿Quiénes fueron ellos? Pablo y Silas, que estos dos señores estaban encarcelados. Y en medio de su cárcel ellos alababan a Dios. Y en medio de la alabanza de Dios, ¿qué hay? Hay poder de Dios. Él habita en medio de esa alabanza. Entonces, dice la palabra de Dios, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Quién es? ¿Quién? ¿Quién, Christopher? Muy bien. Muy bien. ¿Quién fue primero? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. ¿Quién primero? Tú. O sea, nosotros. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Tú. O sea, nosotros primero. ¿Y después quién? Su casa. Muy bien. Ahí, claro, ¿cierto? Estamos claros. Esta es una promesa que nosotros nos apoderamos. Bueno, voy a esperar 30 segunditos a que se acomoden, se queden quieticos, porque si no, no voy a poder enfocarme. Ya, estamos juiciosos. ¿Arrancamos de cero? Los niños con ganas de irse. Y mire todo lo que le tengo para el niño que conteste bien. Así que vamos a estar atentos.
Vamos a estar atentos. Entonces, ¿qué dice el texto? Nuevamente retomamos. Ellos le dijeron, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes dijeron? Bueno, es que si es por haberse ido, no escucharon. Pablo y Silas. Muy bien, Julián, muy bien, Alison. Vayan guardándolos ahí, mi amorcito, vayan apuntándomelos ahí y ahorita los mandamos allá. Pablo y Silas le dijeron, ¿a quién? Al carcelero, que era el que estaba custodiando a estos dos señores que estaban en una situación difícil. Entonces, ¿qué les dijo ellos al carcelero? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tú. Muy bien, tú y tu casa. Vaya, Julián, de una vez, vaya, coja ya algo de una vez. Vamos a hacerlo así bien dinámico. Y los adultos también que quieran, pues van y cogen algo. Hoy vamos a aprender. Todos vamos a aprender. Entonces, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, cada uno, y tu casa. Esta es una promesa que nosotros, todos los que hemos leído la palabra del Señor, siempre nos hemos apoderado de ella. Siempre. Señor, te pido por mi familia, Señor, que tú la salves. Tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Siempre que uno ora, el Señor se ha apoderado de esta promesa. Y entonces, ¿qué ha pasado? Cuando muchas veces de nuestra casa hay muchos que mueren y mueren sin Cristo. Si es una promesa para nosotros, si es un texto de la palabra de Dios que se tiene que cumplir. A ver, ¿qué me puede decir? ¿Por qué puede suceder? ¿Qué puede suceder ahí? Que si la palabra de Dios nos dice que serás salvo tú y tu casa, ¿por qué a veces hay familia que se va y muere sin Cristo? A ver, Alison. Por favor, tráeme un micrófono para que con eso los que están allá en internet también nos escuchen. Nuevamente, Alison, ¿qué pasó? ¿Cómo es? Porque digamos, si nosotros vamos a la iglesia, nosotros ya estamos salvos, y si estamos con Dios, pero si nuestra familia no va, pues ya están condenados si no quieren aceptar a Cristo. Muy bien. En todo caso tiene que haber un doliente. Alguien tiene que tener la culpa. Entonces, lo que decía Alison, puede que esta persona no haya querido seguir el evangelio. Entonces, pero aún miremos a ver qué otra. Voy a ir más puntualmente. ¿De quién es la culpa de que ese familiar en un momento dado no haya aceptado a Cristo, lo que decía Alison, y haya recibido la salvación? ¿De quién es la culpa, hermano Juan Pablo? Aquí es habladito, no se me van a desesperar, tranquilos que estamos aprendiendo. Lo primero para mí es que como Dios nos muestra su camino, porque solo hay un camino que nos lleva a la salvación. Y algo que también está escrito, que si un árbol se conoce por sus buenos frutos. Sí. Yo tengo que también darle a conocer a mi familia este camino de la salvación. Si yo no voy a predicarles a mis hermanos, a mostrar el camino de la salvación, ¿cómo ellos van a conocer de Dios? Amén, mi hermano Juan Pablo. Ya tenemos dos dolientes. ¿Quiénes son? El que no quiso aceptarlo, pero también la culpa ¿de quién? Del que no fue a predicar. ¿Cuántos en nuestra vida cristiana, yo quisiera ir a predicar por todo el mundo? Yo quisiera, mejor dicho, hablarle el evangelio a toda criatura. Pero Hechos capítulo 1, verso 8, dice la palabra de Dios:
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en... Ay, cómo buscan en la Biblia, muy bien eso. ¿Las Biblias dónde están, chicos? Las Biblias. Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando ha venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ya hay poder de Dios en nosotros. ¿Y ese poder para qué es? ¿Para qué es ese poder? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. ¿Dónde primero? ¿En la casa de mi vecino? Muy bien. ¿Será que me voy a predicar a las veredas? ¿Me voy para Gachalá a predicar? ¿Me voy para cualquier otro lugar? La Biblia dice: me seréis testigos, iniciando desde un solo lugar. Y dice la palabra de Dios: en Jerusalén. O sea, ¿dónde tengo que yo empezar a predicar la palabra de Dios? En mi casa. En mi casa. Porque le dice: y me seréis testigos en Jerusalén. Después de que usted, su Jerusalén o su casa, conozca del evangelio de Dios y acepten la palabra de Dios, entonces ahí sí vaya por toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Vaya. Pero ¿cuándo va a terminar usted de evangelizar su casa? ¿Y que hablamos de qué? De algo de que tenemos que hacer con nuestra familia. ¿Qué es? ¿Cómo, Estelita? Amén. Tenemos que predicar la palabra de Dios a nuestra familia para que ellos entiendan y acepten la palabra de Dios. Pero hoy hay muchos sin entendimiento que dicen: yo me quiero ir a predicar a África, yo quiero ir a Australia, yo quiero ir a todos lados a predicar la palabra de Dios. ¿Y su casa cómo está? ¿Cómo está tu tío? ¿Cómo está tu hija? ¿Cómo está tu padre? ¿Cómo está tu madre? ¿Cómo está tu hermano? ¿Tu hermana? ¿Cómo está? Y yo con deseo de irme a predicar a otro lado. Yo creo que hoy debemos reevaluar muy bien una palabra que está escrita en la palabra de Dios y se llama atalaya. ¿Sí habían escuchado de la palabra atalaya? ¿Qué es una atalaya? Atalaya, se lo voy a leer como está definido. Los atalayas eran centinelas apostados en un muro o en una torre con el fin de vigilar y advertir de los peligros que se acercaban de lejos. Esa es la función de una atalaya. ¿Qué dice que era? ¿Qué? Vigilar y advertir. ¿Nosotros qué tenemos que advertir? Que hay una condenación eterna. Nosotros tenemos que advertir que si siguen el camino en que están, condenación eterna les espera. Pero también debemos nosotros también ser ¿qué? Vigilantes por nosotros mismos. Por eso esta palabra es tan completa. Entonces, cuando nosotros decimos: no, Dios hizo a unos ministros, a otros hizo profetas, a otros hizo, ¿cuáles más? Ministros, profetas, pastores. Que vayan ellos y lo hagan. Pero eso no dice la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios en Ezequiel 3, 17 al 19? ¿Qué dice la palabra de Dios? Ezequiel 3, 17 al 19. Ahí nos vamos a dar cuenta realmente quién es el que tiene que predicar la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 3, verso 17 al 19. Listo, yo lo voy a leer para que ustedes sigan la lectura. Si me equivoco, ustedes me corrigen.
Dice la palabra de Dios en el verso 17, hijo de hombre. ¿A quién se refiere? ¿Al vecino? ¿Al otro? No, me está hablando a mí. Me está diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya. ¿A dónde? ¿Dónde? ¿A dónde? Ahí dice, léalo. A la casa de Israel, no a la casa del vecino, ni en la ciudad del vecino. Hijo de hombre, yo te he puesto por vigilante de la casa de Israel, de tu casa. Oirás pues la palabra de mi boca. Cuando usted lee la palabra de Dios, usted se está llenando de la palabra de Dios. Oirás pues de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿La palabra de Dios dice que robemos? No, sí. La palabra de Dios dice que debemos decir mentiras. Entonces nosotros, ¿qué debemos hacer? Amonestar y decirles, ¿por qué dices mentiras? ¿Por qué te portas mal en un culto? Todo eso debemos amonestarlo. Los amonestaremos de parte del Señor. Cuando yo dijere al impío, ¿quién es el impío? ¿El que está qué? El impío, ¿quién es el impío? Que me responda de los niños, o si no lo van los niños, van los adultos. ¿Quién es el impío? ¿No sabemos quién es el impío? A ver, los adultos, ayudemos, ¿quién es el impío? Amén. No cree, es impío. Señor, el pecador es impío, el que no obedece la palabra de Dios. ¿Hay alguna otra definición de lo que es impío? El que no cree en Dios. Esa es una persona. En mi casa hay gente impía, ¿sí o no? ¿Sí? Dígame. A ver, no te escucho. Que el impío es alguien que hace el mal. Muy bien, muy bien. Pasa, mamá. Impío es aquel que hace mal. Vea que los niños nos enseñan muchas veces. Entonces, en mi casa sí hay impíos, ¿sí o no? ¿Y a qué nos mandó el Señor? A que los amonestáramos. Y de parte mía no, de parte de Dios. Entonces, a ese familiar que no conoce o que no quiere obedecer a Dios, ¿yo qué tengo que hacer? Tranquilo, siga ahí, no hay problema. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares. ¿Qué pasa ahí? Ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. Sabemos que el impío ya va para condenación, pero la palabra de Dios es clara y te está diciendo a ti: y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero la sangre la demandaré de tu mano. Ahora sí, ¿quién es el que tiene que ir a predicar? ¿El pastor? ¿Quién es el que tiene que ir a percibir al vecino? ¿Al vecino? A mi casa. Primero mi casa. Porque si nosotros no hablamos de la palabra del Señor, el impío igual va a morir. Pero en cierto modo esa culpa es mía. Porque yo teniendo boca, labios y conocimiento de la palabra de Dios, me quedo callado. ¿Pero qué va a pasar? Pero si tú le amonestares al impío, si tú vas y le adviertes al impío, y el impío aún así no se convierte,
¿Usted cree que Dios va a decir, esa sangre también la demandará sobre nosotros? No. ¿Qué va a pasar ahí? Léanlo fuerte ahí. 19, lean todo el 19 y fuerte, a ver. Pero si tú tú habrás librado tu alma. Entonces, ¿quién tiene que ir a predicar la palabra de Dios? Nosotros. Nosotros debemos ir a decirle al impío, vuélvase de su mal camino. Que si no nos hacen caso, ahí sí, como decimos, me lavo las manitas, pero yo he librado mi alma. Porque un día, Dios, tuviste la oportunidad de predicarle la palabra de Dios a tu familia y no fuiste capaz. Tuviste una reunión donde estaban con toda tu familia y no tuviste los pantalones de pararte y decirles, un momento, yo quiero hablar algo, así me odié toda la vida, pero es por el bien suyo y por mi salvación. Entonces, ¿cómo saber si mi familia, número uno, es salva por medio de esta promesa? Que creyendo en el Señor Jesucristo es salvo tú y tu casa. ¿Cómo sabemos? ¿Cuál es la respuesta ahí? Vuelvo y la pregunto. ¿Cómo saber si mi familia es salva por medio de esta promesa? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuál sería la respuesta entonces en esto que hemos hablado? Amén, amén. Eso es. Ella está diciendo, si yo. Entonces, ¿qué quiere decir? Para que se cumpla esta promesa debe haber alguien que vaya y predique, que advierta a su casa. ¿Y quién es ese alguien? Yo. Romanos capítulo 10, verso 14, ¿qué dice? Romanos 10, 14, ¿qué dice? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cuántas veces has tenido la oportunidad de predicarle a alguno de tus familiares y no lo has hecho? ¿Quieres que ellos se conviertan a punta de oración? La fe sin obras es muerta. Uno tiene que así como tiene fe, tiene que actuar para que esa fe se haga. Si yo estoy de rodillas todo el tiempo, órele al Señor por mi familia, y no me levanto de ahí, no voy y le predico la palabra del Señor. La palabra de Dios dice, ¿cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en el cual no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, hermanos, todos ustedes, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pero dice la palabra en el verso 16, mas no todos obedecieron al evangelio. Pero tú has librado tu alma. Hechos capítulo 16, verso 27 dice, vemos que el carcelero fue el que llevó la palabra de Dios a su casa. Fue el carcelero el que invitó a Pablo y Silas a su casa. ¿Y qué pasó cuando Pablo y Silas entraron a la casa de aquel carcelero? Verso 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Eso es lo que quiere Satanás. Cuando usted va a predicar la palabra de Dios a uno de sus familiares,
Satanás va a querer actuar para que usted no lo haga y va más a actuar en la persona que lo va a recibir. El que iba a recibir la salvación en este capítulo de Hechos, ¿quién era? El carcelero primero. Y mira que él en su desespero se iba a quitar la vida, porque esa es la solución más rápida que da Satanás. Quítese la vida. Pero ahí, ¿qué pasó? Estaba pendiente Pablo y Silas: detente, no lo hagas. Mira, todos estamos aquí. Es Dios el que habló por medio de Pablo y Silas para que él no se quitara la vida. Si este hombre se quita la vida, ¿qué pasa? Condenación para su alma y su familia no hubiera tenido salvación. Entonces es tan importante que en nosotros hay esa palabra de alerta urgente a cada uno de nuestros familiares. ¿Por qué se iba a quitar la vida? Pensando que los presos habían huido. Verso 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. ¿Cuándo llega uno al Señor? Cuando está en la mala, ¿cierto? Porque cuando estamos en la buena no buscamos a Dios. ¿O quién teniendo dinero y teniendo todo a su favor busca de Dios? No, nadie. Uno llega, por eso el carcelero llegó allá temblando, tenía una necesidad grande. Por eso llegó en búsqueda de Pablo y Silas. Ay, yo no sé, pero nosotros debemos cada día buscar a Cristo en nuestra vida y en nuestro corazón. No únicamente cuando estemos en la mala, sino que debemos en todo tiempo adorar a nuestro Dios, porque Él ha sido bueno para con nosotros. Y sacándole les dijo: señores, el carcelero, esta pregunta casi nadie nos la hace. Nadie nos la hace. ¿Cuál es la pregunta, niños, que está escrita en la Biblia? Dime. Pásame, Alison. ¿Alguien de su familia le ha dicho a usted, le ha hecho esta pregunta? Levánteme la mano a alguien que alguien le haya hecho a uno le haya hecho esta pregunta. ¿No? Nadie. Nadie nos ha preguntado: oiga, ¿qué debo hacer para ser salvo? La gente no piensa en eso. Ahora, si yo les preguntara a ustedes: ¿qué deben ustedes hacer para ser salvos? ¿Tendremos respuestas? Dime dos de las que hablamos la vez pasada. Servir a Dios. No, la vez pasada dijimos que eran 7 pasos. Y creo que Melanie le recordó estando en la clase. Sí. Espérame que estamos aquí. Ya voy. Oír. Muy bien. Creer. Ajá, muy bien. Te dije 2. Muy bien. Te dije 2, está muy bien. Pasa. Señor. Muy bien, Juan Pablito. Juan Pablito está pero en la jugada. Hace 8 días también se pasó a este costado y nadie le dijo nada. ¿Ustedes creen que nosotros planeamos lo que hicimos hace 8 días? No lo planeamos. Papá, prosigue, papá. Espera, mamita. Yo sé que tú la tienes muy clara, mamá. Pero vamos por partes. Dijimos que en el proceso de salvación teníamos que cumplir 7 puntos, ¿cierto? ¿Y qué es lo primero que debíamos hacer? Sergio lo dijo. ¿Cuál fue la primera que dijiste? Oír. ¿Oír qué? Oír la palabra de Dios. ¿Cuál fue el segundo paso? Creer. Vaya, ¿quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Creer en la palabra de Dios. Primer paso, ¿qué es? Oír la palabra de Dios. Después, ¿qué? Creer en la palabra de Dios. Dime.
Arrepentirse pasa también. Ya llevamos 3. Faltan 4. ¿Cuál es la otra? Ya la dijimos, papá. ¿Cuál es la otra? Bautizarse. Bautizarse, muy bien. ¿Cuántos bautismos? Bautizarse. Uno que es el bautismo en el ¿El Espíritu Espíritu? Santo y el otro que es en agua. Muy bien. ¿Cuántas llevamos? Oír, creer, arrepentirse y los 2 bautismos. Faltan 2. Señor, respetar. Esas son algunas de las... Sigue. Digamos que esos son valores que nos inculcan en nuestra casa. Del respeto, la honestidad. Pero en el proceso de nuestra salvación debemos cumplir cada uno de estos puntos si queremos ser salvos. ¿Cuál? Perseverar. Perseverar. Sí, Señor, perseverar. La Biblia dice que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Entonces no es el que se queda en el camino, sino que el que permanece hasta el fin. Entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo? Todo lo que estábamos nombrando ahora. Unos minutos de reflexión con nuestro pastor Andradis Peña. Recuerda que la paz para tu alma la puedes encontrar rindiéndote a los pies de Cristo. Somos tu emisora favorita, un encuentro con Jesús.